Mil mensajes. Hoy estamos con el número 607 y este número trae un contenido que le va a importar a todo el mundo porque realmente es uno de los grandes miedos del ser humano. Todos los tenemos en alguna época de nuestras vidas y así que entonces vamos a tratar de deconstruirlo, de desarmarlo para ver dónde están las causas, dónde están las consecuencias, porque inclusive un miedo de este tipo puede reforzarse durante mucho tiempo, aún en personas muy inteligentes, y no es otra cosa que el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptado, el miedo a ser excluido, el miedo a ser criticado, el miedo a no estar integrado y no ser integrado a una determinada realidad. Esto es el concepto de miedo al rechazo. Afecta a miles de personas todos los días, en cualquier situación. Hay miedo al rechazo físico, que es muy frecuente y muy determinante en muchas ocasiones. Hay el miedo también al rechazo de tipo emocional, hay miedo al rechazo de tipo sociocultural, básico en muchas veces, en gran parte de nuestras vidas. Entonces tenemos la obligación de tratar de desarmarlo, como dije antes, para saber dónde está. Y vamos a desarmarlo con las preguntas básicas que además son las preguntas de los periodistas de cuando se quiere investigar realmente un hecho. Bueno, vamos a investigar ese hecho, el miedo al rechazo. ¿Por qué sucede el miedo al rechazo? ¿Por qué? Hay miles de causas, son muchas, pero si nosotros lo vamos a tratar de sintetizar al máximo, encontramos que muchas veces el miedo al rechazo es porque uno tiene o uno percibe mayores las debilidades que tiene. Y entonces ahí comienza ese miedo a que no me descubran la debilidad, a que no me manejen por la debilidad. Y esto realmente es muy frecuente. Otra de las causas, si queremos tener unas dos o tres causas del por qué el miedo al rechazo, nos lleva a una que es las altas expectativas. Es decir, cuando uno tiene muy altas expectativas de uno, del comportamiento de uno en cualquier situación, entonces si tiene muy altas expectativas y tiene algunas inseguridades, probablemente vamos a tener ese miedo al rechazo. Vamos a manifestar de una forma que la otra gente seguro lo lee, aunque no tenga conciencia, sabe que le tenemos un gran miedo a ser rechazados, a ser excluidos, a ser no integrados, a ser realmente tomados, dejados atrás, dejados fuera. Esto creo que realmente entonces manejarse entre las debilidades como causa de miedo al rechazo o las altas expectativas. El a quién, por quién uno siente ese miedo a ser rechazado. Hay gente que puede ser de alguien en particular cuando uno depende y la autoestima o la valía o la capacidad o el logro depende de alguien en particular o de un grupo de gente en particular, entonces la gente podemos desarrollar mucho miedo al fracaso, ese miedo al rechazo, perdón. Y cuando uno detiene esto por esta causa, debe saber a quién específicamente y por qué uno siente ese miedo al rechazo por parte de esas personalidades o inclusive esa personalidad en particular. Y también puede ser cuando, y esto agrava mucho la situación, cuando hay miedo a ser rechazados por todos. Y entonces aquí comienza y puede ser la manifestación de un problema de tipo social, de un problema de escenario social bien importante que tiene muchos tratamientos y tiene muchos abordajes psicológicos, inclusive farmacológicos. Cuando uno tiene entonces claridad de a quién le tengo miedo que me rechace, es una gran respuesta. Y en este estudio de los miedos a los rechazos, yo les sugiero que agarren papel y lápiz y traten de ir contestándose estas preguntas luego de que las revisemos aquí. Entonces, la primera sería, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que tengo del miedo al rechazo? Y la segunda, ¿por quiénes me duele o a quienes le temo mucho y le tengo mucho miedo a ser rechazado? Las otras preguntas son cuándo y dónde. Y entonces esto también va a tener dos extremos. O en unos escenarios muy particulares
por ejemplo, un escenario laboral, un escenario de estudio, un escenario de fiestas, un escenario de espectáculo y en el resto de la vida no tengo grandes, mayores miedos al rechazo o la gente que realmente le tiene miedo al rechazo en cualquier situación temporoespacial, es decir, en cualquier sitio, en cualquier espacio, tengo miedo a que me rechacen. Por supuesto que este último es mucho más importante, mucho más grave y debe ser visto probablemente por especialistas en el área. El cómo le tengo yo miedo al rechazo. Y entonces aquí está bien interesante porque uno puede tener ese cómo, uno puede tener una conducta que ni siquiera uno ha descubierto. Y entonces cuando uno tiene ese miedo al rechazo y es a nivel inconsciente, que probablemente sean algunas veces, pero cuando sucede son muy importantes, hay manifestaciones de tipo consciente del miedo al rechazo. Y hay también las manifestaciones totalmente inconscientes en las cuales las personas realmente se comportan de una manera diferente cuando le tienen miedo al rechazo y comienzan a ser torpes y por ejemplo la torpeza separan las palabras, no hay de qué hablar, el tartamudeo, son todas posibles manifestaciones de ese miedo al rechazo y que el miedo al rechazo viene y es fundamentalmente por ese miedo a que nos juzguen de manera inadecuada, inclusive que muchas de nuestras cosas dependan de esto. Y viene entonces la gran pregunta, a mi juicio, siempre lo remarco, el para qué le tenemos miedo al rechazo. Entonces probablemente es para no confrontarnos con lo que nos genera dolor ser rechazado y no nos enfrentamos. Entonces le tengo miedo al rechazo de la gente, no voy a la fiesta, me aíslo, hago una gran cantidad de cosas. Y entonces ese para qué se va a transformar en una defensa, que son las causas más importantes que yo he visto sobre el para qué, no las causas sino el para qué realmente yo siento miedo al rechazo. Entonces, el miedo al rechazo puede ser un elemento protector. Y hay algo que es muy interesante y muy importante, que creo lo hemos dicho en otros mensajes, que es la utilidad de este para qué, del saber que este para qué, inclusive, y aquí viene lo que hemos dicho otras veces, que es un hecho superado, pero que todavía se mantiene la conducta. ¿Y por qué? Porque no hemos concienciado de manera correcta que ya no tenemos ese miedo. Es decir, si lo pongo como ejemplo, si hay una personalidad muy determinada, un maestro, un colega, cualquier persona determinada, uno le tenía miedo a ser rechazado por esa persona en el pasado y luego que se ha superado y luego que se ha enfrentado inclusive con otras personas iguales o que podrían haber generado mayor miedo y uno siente que realmente se comporta muy bien con ellas, entonces, pero uno le tiene miedo todavía, es que uno no ha actualizado ese programa, no ha actualizado que realmente no se siente ya ese miedo al rechazo, pero que inconscientemente va a generar esa respuesta. Estos son los grandes elementos de este número, el 607, que nos coloca en el miedo, en la revisión del miedo al rechazo. Y que realmente nosotros lo repetimos, es un miedo muy frecuente y sobre todo muy importante, porque le amarga la vida, le amarga la obtención de oportunidades a muchas personas, mucho tiempo, en cualquier cultura y en cualquier parte del mundo. Hay que luchar contra el miedo al rechazo. Hay que evitar que los niños, por ejemplo, sean excluidos, sean no integrados a sitios, por ejemplo, en el colegio. Cuando suceden muchos de las agresiones escolares, se llevan únicamente a que el niño comience a sentir mucho miedo, a ser rechazado por alguna característica de tipo física, psicológica, sociocultural, y entonces realmente se transforma en un problema y sobre todo se puede transformar en un problema en la vida de adolescente y sobre todo en la vida de joven, de adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy pendientes realmente de el miedo al rechazo. Ojalá que yo les haya abierto
con esta conversación de hoy algunos aspectos muy interesantes, muy importantes del miedo al rechazo. Será para que usted lo revise y también le invito a ver esta obra de Jorge Ignacio Medina, una obra hermosísima, es una figura realmente de Botticelli metido en una ciudad actual y realmente nos llama mucho la atención y es muy hermosa y usted puede ver obras de este artista, de Jorge Ignacio Medina, y de otros artistas venezolanos contemporáneos en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda subiendo hacia la Cota Mil, en la Florida, subiendo por la Avenida Los Mangos, usted en una de las primeras esquinas va a encontrar una esquina blanca, pintada de blanco, y ahí puede ver muchas pinturas y puede detenerse y puede ver muchas obras de arte, inclusive ver a los autores, ver a los artistas haciendo su trabajo ahí frente a ustedes y pueden disfrutar muchísimo de esto. Esto es una invitación que le hacemos con la mayor cordialidad y usted entonces revise su miedo al rechazo. ¿Le tiene miedo al rechazo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué tiene usted que puede ser rechazado por los demás y dañar su autovaloración, dañar su autoestima? Piénselo, también busque esto en la gente que ama. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.